Cierre de fin de año tienen que ser nuevamente las candidaturas independientes. Hoy el INE dará a conocer a nivel nacional cuántos aspirantes se registraron para las candidaturas, porque no somos ni siquiera candidatos. Candidatos seríamos hasta finales de marzo, en caso de presentar las 5.487 firmas que se necesitan en Jalapa. Presentamos una serie de requisitos como una asociación civil, una cuenta bancaria, la fotocopia del RFC de la asociación civil, la fotocopia de la credencial de elector y un formato. Pero eso que se escucha tan sencillo, un servidor tardó 9 días en poder tener el RFC de la asociación. El modelo estaba muy estreñido, diría yo, por llamarle de alguna manera a la convocatoria. Está más que apretado, además confuso. Se tuvieron que hacer algunas correcciones conforme fue pasando el proceso. Ahora el INE te dará a conocer, al parecer fueron 9 los candidatos. Vamos a ver cuántos más se registraron. Tengo entendido que en Jalapa Rural se inscribió Pedro Villagrán Herrera, que él no aparece dentro de los 9. Vamos a ver cuál es el resultado del registro de Jalapa Rural de este candidato. Nosotros teníamos otros 6 candidatos y hay que decirlo, 2 quisieron hacerlo al último, ya era imposible con todos estos trámites. 2 fueron desidia, 2 fueron prácticamente desinterés. Entonces, del número que traíamos nos sirve de experiencia para lo que queremos hacer en la elección local para gobernador y con los 30 distritos electorales locales que va a ser la primera elección, donde seguramente va a haber candidato ciudadano. Candidato ciudadano ya hay en Nuevo León, hay 2 candidatos a gobernador, un expriista, el Bronco, y también se inscribieron solo 2 candidatos a alcaldes, 9 candidatos a diputados en Nuevo León. Eso significa que hay que flexibilizar los requisitos y todo lo que se necesita para ser candidato independiente, porque si no estaríamos en una democracia con solo aspiraciones. ¿Qué quiero decir con eso? Una semidemocracia donde los ciudadanos no pueden ser candidatos. Lo que sí debo reconocer es que el candidato independiente son políticos profesionales sin partido político. O sea, no hay que poner tantas trabas. No hay que poner tantas trabas, porque leí que se quejaron en Córdoba, que tampoco se pudieron registrar. Entonces, esto sí es un fenómeno que se tiene que atender al menos a nivel local. Esperemos que de los 50 diputados puedan escuchar bastante bien, porque creo que el problema es que no escuchan los diputados locales, y además de que no escuchan, tienen un problema de procesamiento legislativo, diría yo, dentro del proceso jurídico. Entonces, sí contentos, pero podemos decir que apenas somos aspirantes. Hoy el INE debe dar la visa a la candidatura. Tenemos que reunir 5.487 firmas y después el INE tiene que validar que esas firmas y que uno es candidato. Entonces, me parece que este proceso apenas va a empezar. Si hoy nos dan el visto bueno del INE, a partir de mañana empieza la campaña publicitaria en redes sociales, por supuesto, porque nosotros no podemos contratar tiempo aire ni en los medios de comunicación, pero a partir de mañana se publicitará hasta el 27 de febrero la candidatura independiente de Eduardo de la Torre Jaramillo, y se abre el sistema, porque es por sistema. Esto es muy moderno. A partir del 10 de enero y se cierra el 10 de marzo el registro de las firmas, y el 22 de marzo es el último día para inscribirse como candidato a la Diputación Federal. Entonces, creo que es una de las mejores medidas, a pesar de todos los candados, frente al colapso del sistema de partidos. Hoy creo que es este motivo de
de gusto, aunque yo diría que estas candidaturas semiciudadanas por tantas trabas. Yo no veo a un ciudadano que esté 9 días atrás del SAT para que le den un RFC. Fue pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y hay que dejarlo muy claro: el dinero que se va a erogar en esta fase de la campaña es por parte de los candidatos, ¿no? Esto no hay financiamiento público, son aportaciones. El candidato solamente puede aportar el 10%, o sea, 12,000 pesos, no puede aportar más para la campaña. El tope de campaña son 122,000, a diferencia de los candidatos de los partidos políticos, que son 244,000. Entonces sí hay desventajas, por supuesto, claro, pero estamos muy contentos por el proceso que se va a dar ahora en esta nueva modalidad en el país. Oye, esta candidatura es un buen inicio para en el siguiente proceso Sí, sí. El trabajo que estuvimos haciendo previo, los recorridos durante el interior del estado de Veracruz, significaron detectar cuáles fueron los liderazgos. Si no se pudieron inscribir en esta elección, seguramente los vamos a inscribir como candidatos a diputados en el próximo proceso. Vamos a seguir con el proceso de las candidaturas independientes y además pues buscar a un candidato independiente. Creo que hay mucha molestia en el PRI. Los candidatos que iban de 2 años ya dijeron que no van a la candidatura, los que estaban buscando la gubernatura, y yo creo que tiene que haber una ruptura en el PRI también para que pueda sacudir más el sistema político de la cosa. No creo que Veracruz ha sufrido las renuncias de Dante Delgado, de Ignacio Morales Lechuga, de Miguel Ángel Yunes al PRI. Entonces, hay algunos que se arrepienten, como Eduardo Andrade, renuncian y regresan, ¿no? Después de visitar a López Dóriga, pero bueno, eso es de la cruda realidad que algunos podemos estar viendo en estos personajes del PRI que son un poco inestables, pero Veracruz se ha destacado en los años 90 de tener rupturas en el PRI, y yo no descarto que eso se dé rumbo al 2016 también. Independientes, que se abrió del 21 de noviembre y se cerró el 26 de diciembre, donde se tenían que interponer 5 requisitos: el formato, una asociación civil, el RFC de la asociación civil, una cuenta bancaria y la fotocopia de la credencial de elector. Se escuchan muy fáciles los requisitos, pero en el caso de un servidor tardaron 9 días para que me otorgaran el RFC de la asociación. Hay candidatos que se quedaron fuera, por ejemplo, por no contar con la cuenta bancaria. Los bancos, fin de año, todos sus directores, sus gerentes están de vacaciones. Entonces no pueden tomar decisiones de otorgar cuentas bancarias, o todavía se van a los jurídicos de ellos y tardan más de una semana. Entonces, los candidatos, más allá de que pudieron dejarlo al final, pues son trabas que el INE no vio, de que tardan las cuentas bancarias una semana y ya debes tener el RFC previo. Lo bueno de las gestiones que hicimos es que hicieron un módulo del INE aquí, un módulo del SAT del INE, lo pusieron. Solamente 3 candidatos fueron a levantar ahí su RFC, y lo más importante de esto es que al menos se hizo la gestión ante el SAT, pero no ante los bancos. Entonces el requisito de los bancos sí tronó a muchos de los candidatos. Nosotros traíamos otros 6 candidatos, hay que decirlo. 2 hicieron ser candidatos al final, ya era imposible prácticamente. Distrito de Coatzacoalcos y de Acayucan, esos quisieron hacerlo al final, ya no se hizo. De Siria diría yo que fue Costa Rica y Coatepec. También puedo poner ahí a Zongolica, y poco interés o nulo en San Andrés. Esto nos va a servir a nosotros para el ejercicio local, para candidato a gobernador ciudadano, los 30 candidatos a diputados locales, de ver cómo vendrán los requisitos. Ya con la experiencia que tenemos, preparar a los candidatos que no pudieron entrar en este proceso. Creo que eso es un aprendizaje importante para lo que pretendemos hacer en la elección de gobernador y de Congreso.
se van a alcanzar. Entonces sí, los requisitos en muchos estados los pusieron mucho más elevados, porque obviamente aquí no le conviene son los partidos políticos en el colapso que ya tienen en la crisis que ya está desarrollando. Pero yo creo que las mejores noticias es incipiente apertura, pero con esto nos va a permitir jugar políticamente en 2015 y creo que es la única opción siempre y cuando los candidatos independientes se comporten de oposición. No es una cuestión de voluntad, que ya renuncia al PRI, ya por capricho quiere ser candidato. Creo que tiene que influir más la convicción, la historia de cada personaje, sus posiciones críticas o no, y también sus propuestas. Creo que es lo más importante. La segunda etapa es la del 30 de diciembre al 27 de febrero, que publicitas, haces campaña para la recolección de las firmas, y el sistema se abre del 10 de enero al 10 de marzo. Y el último día de registro es el 22 de marzo, el que INE tiene que fallar 2 días después para ver si ya eres candidato y entrar de manera formal a la contienda por ahí del mes de finales de marzo o en abril, ya el primero, con los 60 días justos de la campaña electoral que van a tener. Pues ya empezamos a la recolección de las firmas. Yo creo que no vamos a tener ningún problema. Tenemos ese requisito. Se trata de estructurar para nosotros es una mini campaña que es más territorial, que es mucho más de lo que hemos hecho en los partidos políticos, que es mucho más local. Le nos va a costar a los candidatos, que es una muy buena pregunta. Tope de pre-campaña son 120.000 pesos para los candidatos independientes, para los candidatos de los partidos son de 244.000 pesos, entonces hay una diferencia. El candidato solo puede aportar el 10% de eso, son aportaciones, entonces tiene solo 122.000 pesos para ejercerlos a partir del 30 de diciembre, enero, febrero y algo así como 40.000 pesos mensuales que tendrás que poner de tu bolsa, y después, en caso de que